Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el live de la semana en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Hace ya casi un mes que teníamos pendiente este nuevo live. En este vamos a hablar, permítanme un segundo, listo. En este vamos a hablar de sanación, de las terapias alternativas. Y bueno, como ya les había comentado en esta página, lo que buscamos es darles herramientas o darles un poco de conocimiento de varias fuentes, de varios puntos de vista diferentes que tratan al ser humano y que nos pueden ayudar a volver a tener ese equilibrio que de repente perdemos, ya sea por situaciones que pasan en el día a día o por simples pensamientos que de repente nos empiezan pareciera que nos empiezan a atacar, o simplemente porque, pues a lo mejor cuando estamos un poco enfermos o cuando estamos un poco tristes o estamos demasiado alegres, pues nuestro día a día también sale un poquito de ese equilibrio en el que estamos acostumbrados a vivir. Y el día de hoy tenemos a nuestro experto en el tema de sanación. Su nombre es Sergio Santamaría. Como ya les había yo comentado la vez anterior, Sergio es mi hermano y aparte de saber, de haberse adentrado en todo este mundo de las terapias alternativas, él tiene su carrera de por sí de ingeniero que siempre ha trabajado en eso. Pero a mí me gustaría, bueno, primero te doy la bienvenida. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. La verdad es que está padre esto de tu live. Entonces, bueno, gracias por invitarme y gracias por el tema, porque en realidad el tema me apasiona mucho también. Y bueno, para empezar un poquito, quiero que me cuentes cómo fue que te empezó a gustar este tema y cómo es que tú digamos, lo empiezas o te empieza a fascinar como nos lo acabas de decir. Mira, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Es un proceso en el que empiezas contigo mismo, es un proceso en el que pues te encuentras de alguna manera desubicado por lo que te está sucediendo, empiezas a echarle la culpa a los demás, empiezas a pensar que todo te ocurre por alguna razón que está fuera de tu alcance, pero la realidad es que no es así. Te empiezas a ser consciente de lo que tú haces, de cómo se va transformando tu vida por tus decisiones y empiezas a ser consciente de esas decisiones y de alguna manera es a lo que te lleva empezar a tomar cursos, empezar a leer libros, empezar a revisar diferentes cosas hasta que llegas al punto de querer entender y adentrarte en lo que es una sanación, ¿no? No nada más la cura tradicional, que también es muy importante y que no dejas de lado, sino también cómo empezar a curar esas emociones, ¿no? Ya cuando tienes que recurrir a medicamentos es porque hubo algo adentro de ti que ya llegó a un límite y ese límite pues obviamente te está llevando a otro tipo de terapias, ¿no? La terapia alternativa pues realmente lo que hace es darte las herramientas o ayudarte a concientizarte lo que está pasando contigo mismo y el poder que tú tienes para poder de alguna manera ir sanando y ir fluyendo, ir sacando todas esas emociones, ¿no? Y así fue como empecé. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante. A veces se cree que si tú tomas algún tipo de terapia alternativa, vas a dejar de lado lo que es la medicina tradicional. Y hasta donde yo entiendo, y aparte tú nos acabas de reafirmar, no están precisamente peleadas, ni es primero intentar una y luego intentar la otra, sino que pienso yo, tú me corriges si estoy mal, pienso yo que como somos seres que tenemos diferentes dimensiones y tenemos eh, diferentes cosas que debemos integrar en un mismo ser, es por eso que podemos integrar a sí mismo la medicina tradicional, las terapias alternativas, incluso una terapia psicológica como tal, y bueno, el ejercicio, incluso la música, diferentes cosas
que podemos integrar a nuestro ser, la religión, todo eso es parte de nosotros mismos y no está peleado una cosa con la otra, ¿no? De hecho, no está peleado, o sea, y no debería estar peleado. O sea, cada quien atiende diferentes necesidades de diferentes personas. Si obviamente tú no te haces consciente de lo que está pasando con tu cuerpo, si todavía no has desarrollado esa habilidad, porque todos la tenemos, o sea, todos nacemos con esa capacidad de poder saber qué pasa con nosotros, de poder discernir y poder. Sin embargo, es una habilidad que vas desarrollando poco a poco. Si tú esa habilidad no la has desarrollado, pues obviamente vas a tener que recurrir a la medicina, que en realidad la medicina te cura, la medicina te alivia, la medicina te quita un dolor, etcétera, ¿no? Entonces no están peleadas. Sin embargo, a lo mejor antes de llegar a esa parte, podrías trabajar contigo mismo, podrías de alguna manera ir haciéndote consciente nuevamente. Te lo digo, es tomar esa conciencia de lo que haces, cómo lo haces y hacia dónde vas, tomar esa coherencia también para tener siempre esa tranquilidad, tanto en pensamiento como en la palabra, como en lo que estás actuando, y obviamente eso te va a ayudar, ¿no? Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, no es un tema que desarrolles de la noche a la mañana, ni tampoco es un tema donde exista un experto. Por eso hace rato que decías el experto, pues ponía mi Tu carita, carita. ¿no? O sea, la realidad es que no es que exista un experto, no existe un experto, nadie te va a decir qué hacer ni cómo hacerlo. La intención es que cada persona vaya preparando su propio camino para hacerse consciente. Primero de lo que está ocurriendo con sus pensamientos, después de lo que está ocurriendo con su cuerpo y al último de lo que está es ocurriendo con toda la parte del entorno y las afectaciones que está haciendo, ¿no? Entonces no están peleadas, pero hay que ir paso a paso en cada una de las cosas que se esté tomando, ¿no? Y de alguna manera creo yo que puede ser como tan simple como cuando aprendemos a caminar o aprendemos a hablar, pues al principio tenemos esa inhabilidad, digamos, no tenemos la habilidad desarrollada, sin embargo, la podemos ir desarrollando. Y a veces se dice, ¿no? Que los niños son como esponjitas. Puede ser que entre más pequeño empieces a tratar todos estos temas, a lo mejor te resulte un poco más fácil, porque, bueno, es innegable que de grande, con las experiencias, con lo que tenemos, de conocimientos, incluso de repente juegan en nuestra contra y nos tapan un poquito toda esa visión abierta que podríamos tener en esto que tú dices de conocerse a uno mismo y de desarrollar esa habilidad de comprenderse y de incluso sanarse o autosanarse, ¿no? Sí, dime. Sí, mira, realmente somos una caja de experiencias y que de esas experiencias nos llevan a determinadas creencias y esas creencias nos llevan a determinados resultados. Pensamos que somos bien lineales y pensamos que a una situación siempre tenemos que responder de la misma manera, cuando no necesariamente son las mismas condiciones, ni son las mismas causas, ni tendríamos que trabajarlo de igual forma, ¿no? O sea, nos vamos haciendo esas creencias, nos vamos haciendo de esos paradigmas y esos paradigmas, pues simplemente es una caja donde estamos viviendo, es una caja que no nos permite ir más allá y que muchas veces el sanarnos es empezar a romper esos paradigmas, empezar a ver cómo estamos viendo las situaciones, salirnos de ese subjetivismo que tenemos, irnos a un objetivismo que nos lleva a no solamente ver el árbol que tenemos enfrente, sino todo lo que está sucediendo y de alguna manera ir tomando esa conciencia de nosotros mismos, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a empezar un poquito con, digamos, lo básico. Ya sé que este mundo de la sanación y las terapias alternativas es muy grande y pues ahorita solo vamos a tener como una visión general o una probadita de todo lo que, de todas las que son las terapias alternativas, porque a veces nada más pensamos que es, incluso hasta, a lo mejor hasta la medicina homeopática, y bueno, son muchísimas otras cosas que es en sí la terapia alternativa. Pero aquí dice que la sanación es un proceso de sanar, es un procedimiento diferente a la medicina tradicional y especialmente se trata de lo espiritual. Y aquí me gustaría que hiciéramos como una separación importante que a mí me parece importante entre lo que es espiritual
y lo que es religioso, porque no necesariamente es lo mismo, ¿no? Mira, a ver, si lo llegamos a separar, realmente otra vez es un sistema de creencias, ¿no? Religión realmente es algo que te liga a un ser superior. Ese ser superior, llámale universo, llámale Dios, llámale cualquiera de estas figuras que se ha adoptado en el tiempo. Eso es lo que hace la religión, o una unión entre tu mismo ser. Si nosotros nos dividiéramos entre diferentes seres, entre diferentes cuerpos, veríamos que existe un cuerpo más arriba en el cual estamos conectados y es el que tiene una consistencia, una verdad, un absolutismo, ¿no? Y que no se refleja en la misma circunstancia cuando estamos en un lugar que es temporal, que básicamente depende también de cómo nosotros entendemos nuestro alrededor, etcétera, ¿no? Entonces ese punto de vista es padre porque al final del día lo que estamos viendo es, no importa si le llamas Dios, no importa si le llamas universo, no importa si le llamas tu superego, no es lo relevante. Lo relevante es cómo te conectas con él, cómo te conectas a través de tu vida, a través de tus actos, a través de lo que haces y cómo a través de esa conexión vas recibiendo la información y te vas deshaciendo de esta emocionalidad, por decirlo de alguna manera, en la que vivimos en este cuerpo físico y te vas experimentando y vas experimentando todo lo que hay a tu alrededor. Y eso es a lo que te lleva a esta parte de ir sanándote, ¿no? Tener esas conexiones que te permiten ir deshaciéndote de esa subjetividad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos enojamos, por ejemplo, por cómo nos dicen las cosas? No lo que nos dicen, sino el cómo nos lo dicen. O sea, realmente estamos enfocando nuestra energía en la forma y no en el fondo. Entonces eso es lo que hace que obviamente no, esas susceptibilidades, esa caja de creencias, cuando empezamos a dejar esa caja de creencias y a fluir en el mensaje y no en el cómo se dice el mensaje, no en el medio, es ahí donde podemos ir obteniendo otro significado, otra conciencia, y entonces ya no te va a molestar lo que te están diciendo, ya no te va a molestar el cómo te lo están diciendo, sino vas a entender un poco más el mensaje, ¿no? Entonces Es, eso es importante, la receptividad contigo, con ajá. los demás y con lo que está pasando, ¿no? Así es, y eso es un poquito, se liga un poquito con lo que es, digamos, esta visión que tenemos nosotros en psicología, el entenderse a uno mismo, el clásico, lo que te choca, te checa. Y cuando a ti no te gusta cómo te dicen las cosas, bien, como bien dices, en lugar de estarle dando más importancia al fondo, le das más importancia a la forma, es importante checarse uno mismo por qué esa forma es lo que te está molestando. Y de alguna manera, como bien dices, puedes dar ese paso siguiente a nada más recibir el mensaje sin hacerle tanto caso o quedarte detenido o gastar tu energía en cómo me lo dijo, ¿sí? Porque muchas veces ya ni siquiera te fijas en lo que te dijo, sino en cómo lo dijo, si subió el tono de voz, si levantó la mano, incluso ahora hasta en los mensajes de texto, ¿no? O sea, si escribes en mayúsculas, no me estés gritando, ¿no? Cosas de esas que también, si bien son, digamos, gramática o algunas reglas gramaticales y todo eso, también tiene mucho que ver con la emocionalidad que tú le pones a los mensajes que estás recibiendo. Sí, precisamente por eso la sanación va dirigida a ese ámbito, al ámbito mental, al ámbito emocional y al ámbito físico. Mientras que cuando vas con un doctor, cualquiera que sea su especialidad, solamente atacan uno de las situaciones, ya sea la parte emocional o ya sea la parte física con medicamentos. Por eso es importante que tú vayas cuidando esa integrabilidad, esa integración que tienes como persona desde la parte mental, emocional y física. Por eso también hablaba del sistema de creencias, ¿no? Si tú tienes un sistema de creencias ya muy determinado, pues obviamente la parte mental va a estar en relación a eso, ¿no?
como decías, ¿no? Lo que te checa, te Lo choca, que ¿no? te choca, te checa, sí. Y además, la parte la parte simbiótica que haces, que en realidad eso viene de la ley del espejo, ¿no? Sí, Si algo o algo te cae mal o lo sientes mal, es porque tú te estás reflejando en eso. O sea, en vez de pensar en cuál es el problema de la otra persona, a veces hay que pensar cuál es mi problema que me está llevando a que eso me cause ese malestar, ese sentimiento. Y que además ese malestar y ese sentimiento sea tan repetitivo que llegue al punto de que mis tripas entonces empiecen a torcer, ¿no? Y entonces que mis tripas empiecen a torcer y entonces pues ahora sí ya tengo gastritis, ¿no? Entonces exacto. si te fijas desde el sistema de creencias, después desde cómo adoptamos esa creencia hasta cuál es el resultado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a identificarte, a identificar tu cuerpo, a identificar tus pensamientos, a darle esa congruencia también a tus pensamientos, pues obviamente vas a ir evitando ese tipo de situaciones, ¿no? Y no se trata, como te decía al principio, de que de la noche a la mañana lo hagas, ¿no? Ni que exista un experto que lo pueda hacer de una manera sencilla, ¿no? Sino que simplemente poco a poco tienes que ir identificándote con lo que te está pasando para ir identificando cuál es el detonador que te lo está haciendo, ¿no? Exacto, ir tomando conciencia. Yo le decía, cuando mis hijas eran más pequeñas, yo les decía, eh, de repente se enojaban en la escuela o algo así, ya ves, uno iba manejando y de repente cuando iba manejando me decían, mamá, te gritaron tal cosa, ¿no? Una peladez, porque generalmente cuando manejas te gritan peladeces, ¿no? Y yo les decía, si tú vas a la calle y gritan tonto y no eres tonto, pues no volteas. ¿No? Si a ti te dicen menso y tú sabes que no eres menso, pues ¿para qué te enojas si no es para ti? Entonces es un poquito esa parte que dice que tiene que ver con lo que te choca, te checa. A veces las cosas que dicen te llegan porque quizás en el fondo tú lo piensas de ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, qué tonto, debí haber hecho tal cosa, ¿no? O ay, qué bruto, ¿por qué no me fui por este lado? O si no me fijé y me pegué con la pata de la mesa o de la silla o de lo que sea. Y esas son, aunque no lo creas, palabritas que como dicen por ahí también, el cerebro no distingue entre lo que es broma y no es broma. Y de repente si para todo te dices tonto, pues llegas tú hasta creerte que de verdad eres tonto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ay, claro, esto me pasa por tonto, ¿no? Y pues porque siempre soy tonto y cosas de esas. Y son pensamientos que, como tú bien dices, hay que ir cambiando o hay que ir concientizando para poder hacer esos cambios desde la sanación, digamos, la sanación desde uno mismo, desde el conocimiento de uno mismo y las habilidades que uno mismo puede ir desarrollando. Acuérdate que cuando pides algo, normalmente se dice que cuando pides algo el universo te lo concede, ¿no? Lo que sea. ¿Y por qué digo lo que sea? Porque en realidad lo que haces es decretas, tienes un pensamiento que lanzas al universo con una emoción y con una intención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no somos conscientes ni lo que decretamos, ni la emoción con lo que la hicimos, ni con la intención que lo estamos verbalizando o que lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega un momento, con el mismo ejemplo que te decías, ¡ay, tonto! Entonces ya lo estás verbalizando, ya tú mismo en tu caja de creencias te lo estás haciendo. Si todavía tuviste un reforzamiento porque de niño a lo mejor te lo dijeron, o de niño tú te lo creíste, etcétera, y no fuiste tan responsable como para hacerte cargo de eso, pues obviamente va a ser algo que te va a seguir molestando y te va a seguir checando y obviamente va a hacer que te esté molestando, ¿no? Y que te provoque todo lo que ya vimos, ¿no? Un sistema de creencias que te provoca una inconformidad, esa inconformidad se empieza a presentar de manera, ya no mental, sino de manera emocional y de manera emocional de forma física, ¿no? Entonces es Exacto. ahí donde tienes que empezar a detectar ese tipo de cosas que son las que te molestan.
Y normalmente, al menos en mi caso, fue como me inicié en esto, ¿no? Yo empezaba a decir, oye, ¿por qué me molesta esto? Porque si no, yo sé, porque es como es, yo sé que no soy así, ¿no? Pero al final del día tampoco estás aceptando, ¿no? Estás aceptando que tienes un sistema de creencias que te llevó a pensar, te llevó a pensar eso, ¿no? Entonces, en el momento que empiezas a concientizarte, pues empiezas a cambiar, ¿no? Y nuevamente, no puedes cambiar todos los aspectos de tu vida en 10 años, en 15 años, si ya los viviste 30, ¿no? O sea, 30, tienes claro. que ir tienes que irlos cambiando poco a poco, ¿no? Y es un proceso, por eso sí es importante, como decías, que en los niños irlo desarrollando. Sin embargo, acuérdate que un niño se empieza a ser consciente hasta determinada edad de su cuerpo, de sus emociones, etcétera. Mientras más rápido pueda hacerse consciente y empiece a tomar esa conciencia, esa racionalización, pero no solamente eso, esa responsabilidad sobre lo que está pasando, pues lo va a poder hacer, ¿no? Y son estructuras, no porque nuevamente yo lo diga, sino porque hay mucho relacionado al respecto, pues no puedes hacer consciente a un niño de 3 años de lo que está pasando, lo puedes ir encaminando, no puedes hacer consciente a un niño de 12 años de lo que está pasando, ya obviamente lleva un encaminamiento y si tú lo hiciste de alguna forma, pues él a los 12 años va a empezar a discernir determinadas cosas, ¿no? Pero tampoco puedes a un adulto de 20 años, este, pensar Pedirle, que no sea consciente, ¿no? O que piense que todo lo que está pasando es el resultado de cómo lo educaron cuando niño. O sea, claro. él tiene que ir tomando esa conciencia, ¿no? Y eso, ¿por qué lo menciono y por qué está relacionado al tema? Porque es parte de la sanación. Empezarte a ser consciente de lo que está pasando contigo mismo y cómo estás asumiendo lo que está sucediendo en tu entorno, sin hacerte responsable de lo que hace un tercero, sino siéndote responsable de lo que haces tú. Exactamente, o sea, no nada más estar como de repente digo, aventando los changos de, ay, no, es que tú me dijiste, ay, no, es que tú tuviste la culpa, ay, no, es que no sé qué, y en ningún momento hacerse responsable de lo que uno hace o dice o se cree o, o no sé, pensó que porque me vio así, entonces ya me está diciendo con los ojos que no merezco tal o cual cosa, porque hasta ese nivel llegamos, ¿no? A querer adivinar o a querer interpretar los ojos de los demás, qué nos están queriendo decir, ¿no? Y bueno, también quiero retomar un poquito de lo que acabas de decir, este proceso de cómo tus paradigmas, lo que tienes en tu mente, lo que vas pensando, se puede convertir en algo físico. Y como dicen también por ahí, que el cuerpo grita lo que tu mente calla, ¿no? Y es eso, si tú constantemente te la pasas haciendo coraje porque te lo dijeron de tal forma o porque te dijeron tonto o por lo que sea, entonces tu estómago va a empezar a echar todos sus pues no sé, todas sus químicas y al final vas a tener una gastritis que ya se está reflejando en la parte física, ¿no? En la parte de tu cuerpo. O en dolores de cabeza quizá, o en los dolores de hombros, o cualquier otro dolor físico que puede venir de todo esto que no has hecho consciente en tu mente y que no has trabajado emocionalmente. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos avanzando en el tema? Porque tenemos también esta parte de armonización o alineación de lo que son los chakras. Eso es, dime tú, un tipo de terapia, es una base donde descansan todas las terapias, o sea, esto de los chakras de nuestro cuerpo, ¿cómo es la cosa? A ver, explícame. Mira, básicamente, independientemente del nombre que tiene el chakra, o sea, no, la intención tampoco es dar una cátedra, pues básicamente el chakra es, así como el cuerpo necesita alimento, ese alimento se transforma en energía y esa energía básicamente también la vamos poniendo en todos nuestros órganos y demás, ¿no?
esa energía la podemos recibir también independiente de los alimentos, de lo que haya a nuestro alrededor, ¿no? Este, por eso es que en algunas religiones, los celtas principalmente, que les gustaba la parte elemental, los bosques y demás, iban y abrazaban a los árboles, ¿no? Descargaban toda la energía que tenían que no era positiva, la descargaban en los árboles, ¿no? Los chamanes cuando están haciendo un ritual igual, ¿no? O sea, se van y usan los elementos para poder hacer limpias o para poder depositar la energía, etcétera, ¿no? Entonces es innegable que nosotros no solamente somos materia, somos energía. Y esa energía, obviamente, así como necesitamos de la boca para procesar los alimentos, para procesar esa energía necesitamos de los chakras. Los chakras básicamente son esos centros energéticos que van ligados tanto a emociones como a partes físicas, y ellos son los que nos ayudan, obviamente, a estar comunicados con nuestro ser superior, ¿no? Por eso hace rato que hablábamos de temas espirituales y religiosos, pues básicamente son los que nos ayudan a tener ese alimento energético que viene o que, que nos ayuda a estar mejor, ¿no? Obviamente con el transcurso del tiempo o con las cajas de creencias o como se van dando las cosas, estos chakras, pues se van llenando de suciedad, por decirlo de alguna Moviendo. forma, Ajá. ¿no? Entonces hay que estarlos limpiando y esa limpieza, pues como decías, hay diferentes terapias, ¿no? Puede ser con cuarzos, puede ser con sonidos, puede ser con diferentes herramientas que lo que te ayudan es a alinear esos chakras, ¿no? Y que obviamente te ayudan a tener esa limpieza tanto de pensamiento como física. Las dietas también pueden ayudarte, los ejercicios pueden ayudarte, y es ahí donde ese tipo de herramientas te van de alguna manera alineando. Si tú te puedes a pensarlo de otra manera, pues obviamente tomas mejores decisiones cuando estás tranquilo. Cuando no estás tranquilo, pues obviamente el enfrentarte a las cosas, pues las mismas molestias que tienes te hacen también repercutirlo en tus decisiones, ¿no? Entonces, esos chakras, esos centros energéticos, pues básicamente son los que tú tienes que ir de alguna manera cuidando, limpiando, precisamente para mantenerte de buena forma y de alguna manera sano, ¿no? ¿Cómo lo haces? Como te decía, pues lo puedes hacer a la usanza antigua, que tampoco hay que estar peleado con eso, ¿no? También lo que se utilizaba antes tiene su razón de ser, ¿no? Que te agarraban y te hacían una limpia con Ujú. hierba, con huevo, con elementos, etcétera. Pues digamos que es una forma inicial de cómo ir moviendo esas energías que tenías, ir creando otra caja de creencias que te ayuden a ir soltando, a ir fluyendo, ¿no? Cuando vas dejando eso de lado, pues esa fluidez, ese fluir, lo haces de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo puedes hacer a través de meditaciones, lo puedes hacer con la yoga, lo puedes hacer con técnicas de sanación como el Reiki, como la angeroterapia, como la musicoterapia, la colorimetría, etcétera, ¿no? Entonces ya empiezas a tener diferentes técnicas que te ayudan precisamente a ir limpiando tus centros energéticos, que son los que también le dan alimento a tus órganos, un alimento energético a tus órganos y obviamente a tus pensamientos, ¿no? Y a tus emociones. Entonces, por eso es importante también cuidarlos. Ah, ok. Y por ejemplo, yo, una cosa es que yo, digamos, me haga esa limpia de chakras por medio de estas terapias, como dices, el Reiki, la meditación y todo eso, pero cómo se llega también a ayudar a otros para que hagan esta cuestión. Si bien pienso yo que el objetivo, uno de los grandes objetivos tanto de la psicología, por ejemplo, en la corriente que yo utilizo y en la sanación y todo eso, es que al final del día tú tengas esa auto autopoder, digamos, o sea, ese poder de auto sanarte, también de alguna manera, pues uno que no sabe tiene que ir aprendiendo. ¿Cómo llegas tú a ser esa persona que puede ayudar a otros o siempre vas a necesitar que alguien te alinee a ti, digamos, y tú alinees a otros? O sea, ¿esto cómo se va dando?
Independientemente, obviamente, de todos los estudios que vienen reforzando todo esto, ¿no? Como vemos en lo tradicional, lo básico, el conocimiento básico. Llegas a kinder, después primaria, después secundaria, hasta que a lo mejor haces una especialidad, un doctorado, un algo así, que te especializa en algo que tú estás estudiando. En esta cuestión de sanar, ¿también pasa algo parecido que te dé algún respaldo como para ayudar a otros? Sí, mira, en realidad cada técnica tiene diferentes procesos. Cada proceso tiene diferentes formas y diferentes maneras de poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, si te gusta el Reiki y quieres seguir practicando Reiki, pues tendrás que pasar por diferentes niveles de Reiki para poder sanar, ¿no? Desde el nivel uno, donde ves la parte física, nivel 2, donde ves la parte a distancia, nivel 3, donde empiezas a ver símbolos que te van ayudando como herramientas para poder hacer sanación, nivel máster, que obviamente te da la capacidad de iniciarte ya no nada más para una autosanación, sino para que tú puedas compartir esos conocimientos hacia las demás personas, ¿no? La angeloterapia también, ¿no? Ir empezando a descubrir cómo los ángeles te pueden ayudar, porque por decreto divino son también herramientas que te pueden ayudar para ir quitando las piedras del camino, ir entendiendo tu vida, ir entendiendo los procesos, ayudar a los demás, etcétera, ¿no? La yoga, ¿no? También tienes que pasar por por diferentes enseñanzas para hacerlo, ¿no? Etcétera, ¿no? El chamanismo, o sea, todos tienen una forma diferente, una visión diferente con un mismo fin, el sanarte, ¿no? Pero más allá, en mi caso, de pensar que obviamente vas a estar sanando a los demás y los demás pues van a tener una dependencia de ti, etcétera, no es cómo enseñas a cada persona a que se pueda sanar, porque en realidad, como te decía, esto no es, no, pero es que como fulanito ya lo aprendió, es una persona especial y lo va a hacer. No, todos tenemos esa capacidad, todos tenemos que desarrollar esa habilidad y todos podríamos generarlo con uno mismo para poderlo hacer, ¿no? Entendiéndonos, entendiendo lo que está pasando, haciéndonos conscientes de las situaciones en las que estamos viviendo y obviamente tomando nuestras decisiones de manera consciente y congruente, ¿no? Entonces, por eso es importante no nada más aprenderlo o practicarlo en otros, ¿no? Sino enseñándolo. Cuando empiezas a dedicarte a esto, también te das cuenta que pues casi todas las terapias en algún momento que llegas a dar pues son cachetadas con guante blanco, ¿no? Tienen mucho de la ley del espejo. Te van Ujú. llegando personas que vas necesitando también ese aprendizaje y esa sanación en ese momento, ¿no? Cuando tú sanas a alguien, no estás sanando nada más a alguien, estás sanándote a ti mismo. Estás conectándote con ese Dios, con esa fuente, con esa parte espiritual, con esa energía pura que obviamente también te está ayudando a ti a sanarte. Y obviamente también estás ayudando a la sanación de la persona, ¿no? Pero no es de que tú quieres hacer que la persona regrese una, dos, tres, cuatro, cinco veces, 10 veces. O sea, tener un cliente de por vida, ¿no? O sea, Ujú. y por eso hablo del tema cliente, ¿no? Sino más bien, más allá, al menos desde mi punto de vista, desde mi visión, desde mi forma de tomar toda esta parte de las sanaciones, ¿cómo ayudas a la persona a tomar esa conciencia, a hacerse consciente de lo que está pasando para que él mismo escoja la herramienta que más le puede ayudar para sanarse, y con la que más se identifique, con la que más le cuesta esa facilidad y que pueda hacerlo de forma inmediata, ¿no? Que pueda regresar a ese centro de la mejor manera y de forma inmediata, ¿no? Que no esté pimponeando en sus lados del cerebro de un lado a otro para ahora ya me enojé y ahora ya lo voy a pensar, sino que esté con la parte central del cerebro, de alguna manera fluyendo con lo que está pasando a su alrededor, con lo que está pasando con él, ¿no? Y que tome ese control, y digo control porque en realidad es dominar, dominar lo que está pasando contigo mismo para poder reaccionar o accionar con lo que está pasando por fuera, ¿no?
Exacto, y yo creo que es una de las cuestiones benéficas, digamos, a diferencia a lo mejor podría llamarse que esto es una automedicación de alguna manera diciendo. Y es uno de los beneficios a diferencia de la medicina tradicional, que de todos modos hay gente que se automedica, ¿sí? Que si ya le duele esto o lo otro y vas, sí, tómate esto que a mí me hizo bien, o, no, es que el otro día me dijeron que esto podía tomar y solito vas y te lo tomas. Esta parte de las terapias alternativas, como bien dices, son diferentes tipos y no te hacen tanto daño como un medicamento o un químico que metas a tu cuerpo, ¿sí? Si bien también podemos ir a ese exceso de a lo mejor hacer un yoga, que estés lastimando tu cuerpo con la intención de seguir haciendo ese ejercicio, ¿sí? De todas maneras es, digamos, un poco más a salvo todas estas terapias que tú solito lo vayas retomando. Sin embargo, también caemos, y tú dime si es cierto o no, también caemos en esos excesos de pensar que pues ya somos los masters y ya entendí el sentido del Reiki o ya entendí el sentido de la meditación y entonces ir por la vida diciéndole a la gente qué es lo mejor y qué es lo peor que pudieras hacer. Es muy importante, creo yo, reconocer esta parte o tener esta parte de hasta cierto punto humildad o realidad de hasta dónde vas avanzando. Y bueno, yo lo digo mucho cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, obviamente se emociona por los resultados que vas teniendo, porque de alguna manera te vas sintiendo mejor. Y entonces llega un punto, insisto yo, es como ese proceso, como esa curva, digamos, llega un punto en que tú dices, no, es que tú deberías hacer así, y yo fui y no sé, yo medito todas las mañanas, o yo no me duermo si no hago yoga, o no sé, cualquier otra terapia que tú quieras tomar, y entonces ya la vas difundiendo como si fuera lo mejor. Y no, tú no hagas yoga, mejor haz meditación porque es lo mejor. No, tú no vayas al Reiki, mejor haz esto que es lo mejor, ¿no? Siempre caemos en esa parte y creo que es uno de los puntos principales en los que uno se da cuenta que todavía no has dado un paso adelante en toda esta sanación y en todo este conocimiento de ti, ¿no? Mira, lo que pasa es que al menos algo que yo he aprendido es que el camino es en solitario, que no es en soledad, que es muy diferente. Ujú. O sea, en soledad es que tú te fueras como el borras y como te vas dando de topes, pues vas aprendiendo. No, es en solitario porque es tu propio camino. Y en el camino te vas a encontrar muchas personas y con esas personas pues vas a convivir, ¿no? Y con esa convivencia vas a ir encontrando y vas a ir sacando nuevos aprendizajes, porque todo es un aprendizaje, todo es una experiencia, buena o mala, todo te va a servir, ¿no? Entonces, por eso es que hablaba de que el camino es en solitario, ¿no? Quererle decir a alguien cuál es su camino, pues mira, yo creo que pocas veces uno lo tiene tan claro, ¿no? Uno Exacto. sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Y probablemente, ¿no? Pero no sabes si el sendero que está tomando es el más adecuado. Entonces tienes que ir experimentándolo, ¿no? No le puedes decir a alguien, no, es que el Reiki es mejor que la angeloterapia, o mejor que el masaje, o que la herbolaria, o mejor que la cristaloterapia, por A, B, C y D. No. O sea, cada quien tiene que ir descubriendo de alguna manera cuál es esa herramienta, cuál es ese tipo de sanación que le va a ayudar. Pero nuevamente ese es el medio. O sea, realmente eso es lo que es la herramienta que te va a ayudar. Pero lo principal es que tú te vayas haciendo consciente de lo que está sucediendo contigo mismo, ¿no? Cuando tú ya te empiezas a ser consciente de alguna manera y entonces empiezas a decir, oye, es que fulanito me caía mal,
porque yo me estaba reflejando en A, B, C y D. Entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? Ahí es donde realmente, pues ya diste el primer pasito, ¿no? Tomar conciencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo, ¿no? Decías algo que es importante y que también me gusta mencionar, ¿no? O sea, el que haya medicina alternativa o que haya terapias alternativas, pues nunca deberían estar peleadas con la curación que hacen los médicos. ¿Por qué? Porque ellos ya están llegando a un punto en el que a lo mejor mi grado de inconsciencia me llevó y entonces ya necesito determinadas situaciones químicas para resolverlo, ¿no? Obviamente, si eso en vez de ser químico puede ser naturista a través de herbolaria o a través de dieta o a través de... Está bien, pero nunca dejar un tratamiento uno por otro, ¿no? O sea, porque ya llegaste a un punto donde tu cuerpo lo resintió. Ni tampoco pensar porque ya llegaste a un punto donde tu cuerpo lo resintió, pues vas a poder echar 30 años de peso que le quitaste al cuerpo y hacerlo, ¿no? O sea, lo que te ayuda a la terapia, lo que te ayuda a una terapia alternativa y esta parte de sanación es ir aceptando e ir fluyendo con las cosas como se van presentando en tu vida, ¿no? De la mejor manera, en amor, en armonía, y eso obviamente te va a ayudar a encontrar uno de los fines, ¿no? La felicidad por la que uno está persiguiendo, ¿no? Yo creo que al final del día, en el camino que te hayas decidido, lo que quieres es ser feliz. Y tampoco se trata de decir, ah, yo ya soy o ya estudié tanto que soy eh, Más feliz el, del mundo. el más feliz o el Juan Camaney de las terapias, ¿no? O sea, Exacto. tampoco va por ahí, ¿no? O sea, obviamente tienes que ir experimentando, te das cuenta de que estás en un plano humano, estás en una situación terrenal, ¿no? A lo mejor si no estuviera aquí y ya estuviera en el cuarto o quinto plano, pues entonces sí, ya no tendría que preocuparme por la parte física, ¿no? Pero no, todavía estamos en un plano humano, en un plano terrenal, donde tenemos necesidades, donde nuestras necesidades y preocupaciones siguen siendo alimento, comida, familia, hijos, cargarme el chango del vecino, Exacto. todo eso. Y en ese mundo vivimos, y en ese mundo hay que seguir. Definitivamente, y estoy de acuerdo con las personas que dicen que cuando empiezas a vibrar de otra manera, empiezas a traer esas vibraciones. Estoy completamente de acuerdo, y es cierto, te ayudan a ir conservando esa vibración. Sin embargo, y lo digo como una enseñanza, retomando el tema religioso, pero independientemente de la religión, si lo ves con los diferentes maestros que ha habido a través, ahorita lo voy a representar con Cristo, el que decía, ¿no? Pues es muy fácil estar con gente, con tus discípulos y enseñarle a tus discípulos, ¿no? Pero aprendes para ir con la gente que realmente lo necesita, ¿no? Con los pobres y los mendigos con los cuales iba y tenía y hacía sanaciones, ¿no? Con gente que vibraba diferente de él, ¿no? Murió con los ladrones precisamente que vibraban diferente. O sea, la enseñanza es, pues no nada más, está padre, te ayuda a vibrar y es bueno que estés con la gente que te ayuda a elevar esas vibraciones, pero también hay que hacer un trabajo potencialmente necesario de aprendizaje y de algunas veces de enseñanza con la gente con que lo necesita, ¿no? Y estar con ellos, ¿no? Hay veces que hay que estar trabajando de esa forma, ¿no? Hay que estar trabajando con las personas porque no nada más se trata de tu vibración, sino cómo puedes hacer que las demás personas empiecen a vibrar, ¿no? Enseñarles a que empiecen a vibrar de esa forma. Exactamente, y enseñarles de una manera respetuosa, ¿no? Porque ahorita que estabas comentando eso, me estaba yo acordando de alguna vez, vi un comentario que decía, es que yo ya he trabajado tanto conmigo que la verdad ya la gente que está a mi alrededor no, me doy cuenta que no está de alguna manera haciendo el mismo trabajo o está a mi altura o no vale la pena hablar con tal o cual persona que está a mi alrededor porque no me está, pues digamos, está sin conocerse, algo que yo ya hice y algo que yo ya sé y que yo tengo, ¿no? Y como bien decías tú hace rato, o sea, el hecho de que tú te conozcas no debe de ser una razón o
un argumento como para decir, no me voy a juntar con tal porque pues la verdad no vibra igual que yo y no va a vibrar nunca porque pues no hace lo necesario, ¿no? Cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, personalmente creo que es un foco rojo en el que debes tú de ir trabajando. Porque ya cuando tú te sientes eh, más elevado que otras personas, entonces ya no es tu ser, digamos, lo que está hablando, sino es tu ego, ¿no? Es tu mismo, no es tu ser superior, sino es tu creencia de ya soy superior, ¿no? No sé exactamente cómo explicarlo. Sin embargo, es un foco rojo cuando tú piensas que ni el piso por el que estás caminando te merece. Entonces el problema es que tú no estás mereciendo ese piso. ¿Por qué? Porque no lo estás valorando, ni estás valorando a la gente alrededor. Estoy de acuerdo en que que hay personas que te dejan cierto tipo de enseñanzas, unas que te ayudan a vibrar mejor, otras que se comen tu misma energía, pero son personas que, igual que tú, viven en este mundo y pasan sus propios traumas, sus propios momentos, y eso, que puedan o no puedan en algún momento darte un poco más de luz o un poco más de energía, quiere decir que los tengas necesariamente que hacer a un lado. Como que es una El, medida es parte de este razonamiento de conocerte también, conocer a los demás y también darles esa oportunidad de, pues, seguir su proceso sin que necesariamente se vea como, ay, no, yo ya voy en un cuarto escalón y tú vas en primero, ahorita no me molestes hasta que llegues al cuarto, a lo mejor te hablo, pero yo ya iré en octavo, ¿no? No sé si me explico. Es un foco rojo que de veras creo que es importante que digamos. yo creo que el tema, tratándolo de hacer más simple, el tema es juicio. Cuando tú todavía no te puedes deshacer de esa capa de juicio hacia las demás personas, cuando tú sigues subjetivizando, ahí es donde realmente a lo mejor no estás todavía utilizando todo ese aprendizaje que estás recibiendo, ¿no? Cuando tú sigues viendo a los demás y enjuiciando sus actos, en vez de tratar de comprenderlos o en lugar de ver dónde te estás reflejando, ahí es donde estás rompiendo esa parte, ¿no? O sea, esa parte del juicio y de la soberbia para seguir enjuiciando a los demás, yo creo que ese es el foco rojo, ¿no? O sea, Juzgar. y es Ajá. ahí donde empiezas a darte cuenta que algo no estás haciendo bien, o donde deberías empezarte a dar conciencia de esa parte, ¿no? Cuando tú dices, Ujú. ay, es que, pues fulanito hace sus cosas de esa manera y debería hacerlas así. O sea, ojo, ¿no? O sea, tampoco existe una regla, existen técnicas que sí tienen pasos específicos para hacer las cosas, pero tampoco existe una regla en cómo hacerlo tal cual, ¿no? Entonces, es ahí donde tú, cuando te deshaces de esa forma y empiezas nuevamente a poner tu atención en los demás, en llegar a esa comparativa, porque al final del día también te estás queriendo comparar con los demás, es donde estás, pues cerrándole un poquito, ¿no? Pero como todo, ¿no? Yo creo que es parte del camino, ¿no? A veces, pues es como cuando vas corriendo y a lo mejor pasas a una persona y dices, ah, puedo más, ¿no? Y ves al de adelante y quieres correr más fuerte, ¿eh? Y lo vas alcanzando, pero ya te diste cuenta que te cansaste en el trayecto y el que venía atrásito, pues ya te rebasó, ¿no? Y entonces la mente te empieza a jugar esos juegos del ego para decirte, ah, Sí. no, es que ya te rebasó y venía atrás y yo tengo que ser más rápido. Y así, ¿no? Cuando nuevamente la comparación y el trabajo es personal. Nuevamente lo que te decía hace rato, ¿no? El trabajo es en solitario, ¿no? No estás compitiendo, entre comillas, con los demás. Retomando el ejemplo de la carrera, ¿no? Estás compitiendo contigo mismo, ¿no? No estás buscando ser sanador para sanar a los demás.
estás buscando ver cómo te sanas a ti mismo. Y después, si eso lo puedes compartir, pues lo vas compartiendo con la gente, ¿no? A través de terapias, a través de clases, a través de ayudas, pero principalmente, como te decía, desde mi visión, en cómo les enseñas a que puedan ellos autosanarse con la técnica que mejor escojan. Exacto. Y sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes porque desde pequeños nos están enseñando, o al menos en mi generación fue así, desde pequeña te están enseñando a ser la que saca 10, a ser la mejor de tu clase, incluso hay por ahí gente que dice el que no tranza no avanza, entonces siempre a estar compitiendo con los demás. Y en este trabajo personal que bien dices es en solitario, a veces te hace falta ese, no sé, de alguna manera motivación, y lo pongo entre comillas porque no debería ser así, de competir con alguien más, en lugar de ir viendo tus propios logros e ir viendo cómo vas avanzando tanto que eres capaz de dejar de hacer juicios, dejar de hacer juicios de valor o de estar juzgando a los demás por cambiarlo por una comprensión, a lo mejor por una empatía, a lo mejor por una opinión que pudieras dar directamente a la persona sin necesidad de estarlo haciendo por detrás de ella. ¿Sí? Y una opinión quiere decir, bueno, yo opino esto, ¿sí? O incluso yo hice esto, pero eso no quiere decir que ni el otro tenga que hacerlo, ni a ti te haya funcionado mejor y a él no. O sea, nada, simplemente por el afán de compartir, porque también somos seres sociales que necesitamos de alguna manera, de una u otra forma compartir, como pues lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Compartiendo nuestros puntos de vista, compartiendo nuestros caminos y compartiendo lo que nosotros pensamos. Y en esta cuestión de compartir, como ya habíamos dicho anteriormente, son diferentes las terapias alternativas y cada una se va ajustando a lo mejor a lo que uno es o a lo que uno le gusta. Y a mí me gustaría que tú me dijeras de las terapias alternativas que has conocido. mm, Primero, ¿cuál es la que más te gusta? Y segundo, en tu página y en tu vida, digamos, ¿cuál es lo que más compartes? Ok, mira, antes, antes de contestarte la pregunta, voy a retomar muy rápido lo que decías, todavía nada más para hacerlo como un pequeño resumen, ¿no? La realidad es que nos enseñan a competir y aprendemos a competir porque es más fácil echarle la culpa a lo demás, a lo que sucede en el exterior, que tomar esa conciencia y decir, oye, por mis fuerzas y por mi voluntad estoy haciendo esto, ¿no? Y en el grado de opinión es lo mismo. Muchas veces no nos piden opinión y nosotros la soltamos, ¿no? O sea, somos tan libres que decimos, voy a dar mi opinión, ¿no? Cuando en realidad, pues la gente, pues a lo mejor no requiere su opinión, cuando a lo mejor esa opinión es para reforzar dentro de mí mismo que creo que lo que yo hice estuvo bien, ¿no? Ya si alguien más te solicita una opinión, la damos, ¿no? Pero muchas veces hablamos por decir, ah, yo lo hice así, ¿no? O yo lo resuelvo de esta forma, ¿no? Cuando en realidad, pues la otra persona a lo mejor lo único que necesita es que le escuchemos, que le escuchemos, que le demos apoyo, ¿no? No que le resolvamos un problema que podemos o no podemos haberlo tenido, ¿no? Pero siempre es bueno porque a lo mejor le das otra visión, pero no necesariamente es lo que debería ser lo más óptimo, ¿no? Y ahora sí, pues mira, a mí en cuanto a las terapias, yo creo que he tenido la oportunidad de aprender, pues todas las que me han gustado, todas las que me han llamado la atención, ¿no? Yo empecé como una persona escéptica no en el tema de si podías o no podías hacerlo, si este era un don o era una habilidad o era una capacidad o si todos podíamos o no hacerlo, no. Escéptica en el por qué funciona, ¿no? Empecé desde, yo siempre he dicho desde lo más básico, ¿no? Desde decir, ay, ¿por qué funciona un huevo para hacer una limpia, ¿no?
Y cuando te das cuenta, o dentro de tu caja de creencias te das cuenta que hay razones específicas de por qué funciona un huevo, de que un huevo es una célula y esa célula va absorbiendo los electrones que vas teniendo y esos electrones tienen una carga y esa carga te la va quitando y entonces lo que estás haciendo es como cuando frotas un globo que le quitas la carga y lo pegas y entonces así es como estás haciendo una limpia y estás absorbiendo todas esas cargas negativas, pues entonces ya le empiezas a dar otro sentido, ¿no? Y con las hierbas y con los elementos, ¿no? Entonces empiezas a hacerte consciente de por qué las cosas, ¿no? O por qué cuando te acostabas en la arena y te relajabas o en la tierra y te relajabas, pues sentías como todas esas presiones que tenían se estaban yendo, ¿no? Te metías al mar o o a algún laguito y sentías como la energía se te iba revitalizando, ¿no? Entonces, pues básicamente era ir aprendiendo eso, ¿no? Porque cuando estás en el sol te sientes con más energía, porque cuando estás en la lluvia te sientes diferente, etcétera, ¿no? Entonces, conmigo la realidad es que empezó a funcionar de que me gustaban las cosas y como me iban gustando, pues me iba adentrando. Entonces, había hoy que me gustaba saber por qué funcionaba esa forma y lo entraba, ¿no? O luego leer y decir, oh, bueno, ¿por qué la sanación, no? ¿Por qué había maestros, lo que llaman los grandes iniciados, que podían sanar con solo mirarte, ¿no? O con solo tocarte. Y sí, cierto. ¿Y cómo lo hacían, no? Y entonces te dabas cuenta que existía el Reiki, ¿no? Y en el Reiki, pues, que tus abuelitas te hacían algo similar con el sana, 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 colita de rana. Y te das cuenta que muchas de esas energías ya se utilizaban, ¿no? Obviamente las empiezas a aprender de otra forma y el significado es diferente y empiezas a poder verlo, ¿no? Porque cuando visualizabas y empezabas a pensar algo, se podía empezar a materializar, ¿no? Y si podías hacer eso, ¿cómo es que lo puedes hacer con la misma sanación, ¿no? Y empiezas a ver que la sanación a distancia pues también es real y los efectos que están teniendo y obviamente pues empiezas a experimentar ya con conocimiento de haber pasado algunos cursos de cómo funciona un poco más, ¿no? Y te empiezas a adentrar que las 7 leyes espirituales y te empiezas a adentrar de los chakras y entonces pues ya empiezas a revolver un poquito entre pues los chakras se usan aquí, se usan allá, la energía, cómo va fluyendo, que si son 7 chakras, que cómo nos conectamos con el ser superior, de que si le vas a llamar ser superior o le vas a llamar superego, o le vas a llamar Dios, super yo, perdón, o le vas a llamar Dios, o qué nombre le vas a dar, ¿no? Y entonces pues ya no te importa el nombre, ¿no? Sino el efecto que va causando en ti, ¿no? Y que si los ángeles te ayudan y por qué te ayudan y cuál es tu ángel, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por el nombre de nuestro ángel, cuando en realidad pues podemos, es importante, pero podemos de alguna manera ocuparnos con ellos de cómo ir sanando o cómo ir redescubriendo las cosas que nos están sucediendo, ¿no? Y habrá quien le guste el tema de los ángeles o el tema de los cristales, ¿no? El de los cuarzos, ¿no? ¿Por qué funcionan los cuarzos? Pues porque también vibran a determinada energía con determinada longitud de onda y eso te ayuda de alguna manera a alimentar y alinear también tus centros energéticos, ¿no? O por qué los colores, ¿no? O por qué los sonidos, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso empecé a recibir mucha información y esa información pues me llevaba a adentrarme en una, en otra, en otra, en otra y pues tuve la oportunidad de no dejar inconclusas ninguna, ¿no? Y entonces eso me ayudó a saber o a entender cómo poder empezar a sanarme, este camino de sanación, ¿no? Y no nada más sanar y alinear los centros energéticos, ¿no? Sino empezar a ver procesos o empezar a ver técnicas que te ayuden no nada más a ver lo que te está sucediendo por esta vida, ¿no? Sino para aquellos que tienen creencias en otras vidas, el karma que vienes trayendo de otras vidas o cómo se van reflejando en tus decisiones, ¿no? O cómo ir sanando las relaciones, porque muchas veces pues somos el resultado también de nuestras relaciones, ¿no? Cómo ir sanando esas relaciones contigo mismo, con los padres, con el número de posición que tuviste De hijo como que eres. hijo, Ujú. etcétera, ¿no?
Entonces te vas dando cuenta que son varias herramientas, ¿no? Y esas herramientas pues se van ajustando a las creencias de diferentes personas. A lo mejor hay personas que sí creen en la medicina alternativa, pero no creen en los ángeles, ¿no? No por eso les vas a decir, ah, no, yo te voy a dar una terapia de Ujú. terapeuta para... No, o sea, a lo mejor poco a poco y después van a ir abriendo su caja de creencias y va a llegar un momento en que van a decir, ah, en esto que no creía, ahora sí lo creo, ¿no? Pero es un proceso personal. Puede que no ocurra, puede que ocurra, ¿no? Pero si la persona cree o está enfocada a la parte de vibración y está enfocada a la parte de cuarcios, pues entonces trabajas con esa persona con cuarzos, con sonidos, con toda esa cosa que le vaya dando sentido a esa cosa, ¿eh? Con todas esas técnicas que le vayan dando sentido y que le vayan ayudando. Entonces, y eso es lo que a él mismo le va a ir ayudando y le va a ir abriendo ese panorama para ir decidiendo qué utilizas, ¿no? Está, por ejemplo, el que utiliza los cuarzos para la sanación o el que utiliza oráculos para la sanación. Son herramientas. ¿Y cuál es más asertiva o cuál es mejor? Bueno, ninguna, son herramientas. La que más te haga La sentido, que la más que te más haga te sentido, ayude, exactamente. es la que te va a ayudar más, ¿no? Y Exactamente. pues a lo mejor tú luego estás emocionado porque aprendiste nueva técnica y le dices a alguien, ah, pues ahora ya no te voy a dar masaje, te voy a dar Reiki. Y la persona, pues el efecto va a ser similar, pero él no lo va a aceptar igual porque a lo mejor lo que él quiere es sentirse apapachado con el masaje, ir de alguna manera activando de lo físico hacia lo mental y luego hacia lo espiritual en vez de lo espiritual. O sea, cada uno tenemos diferentes activadores y esos activadores son personales. Exacto. Entonces, es ahí donde tendrías que ir decidiendo de manera personal cuál es la terapia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es la mejor forma en la que puedes ir también ayudando a las personas que vayan descifrando cuál es esa parte, ¿no? Y que no Con el tiempo, pues necesariamente, ajá, dime. con el tiempo aprendes a hacer esa parte del diagnóstico metafísico, ¿no? Pero tampoco quiere decir que es una ley porque puedes caer en un juicio, ¿no? Sino más bien que la persona de alguna manera te vaya compartiendo lo que va sucediendo para que le digas, ah, mira, puede ser por aquí, por allá, con esta técnica y que él tome la decisión si la quiere o no la quiere, si la convence o no la convence, pero sobre todo que vaya aprendiendo y desarrollando esta técnica o la herramienta que le ayude para autosanarse. Exactamente, y que también entienda la gente o entendamos todos, incluso tú, que todo esto es integración. O sea, no tiene por qué ser nada más Reiki, no tiene por qué ser nada más yoga, no tiene por qué ser nada más meditación, sino puede ser integrar todo eso si a ti digamos, te llega o te llena o te ayuda a fluir, pues puedes hacer una combinación de todas. Al final del día, como tú dices, esto es un camino que tú mismo vas a ir marcando y que no tienes por qué ir detrás o en el camino que alguien más hizo. ¿Sí? O sea, puedes aprender de los caminos, pero tú mismo vas a hacer el propio y puede ser terapia tradicional, digamos, medicina tradicional, terapia alternativa, psicología tradicional, alguna de las otras corrientes. O sea, tú, como lo dije desde un principio, los seres humanos nos movemos en diferentes dimensiones y nos integramos por diferentes cosas y de ahí todas las herramientas que van surgiendo alrededor. De ahí surgió el Reiki, de ahí surgió la psicología, de ahí surgió la medicina, de toda esta necesidad de integrar lo que de alguna manera uno mismo va a veces desintegrando sin darse cuenta. ¿Sí? Uno mismo se va fraccionando, a veces sin darse cuenta, y todas estas herramientas te ayudan a volver a integrarte. Y en ese tenor, pues no necesitarías integrar o dejar de integrar. Y bueno, ya nos anda porque nos des tu comercial. Cuéntanos qué haces en tu página, cuéntanos cómo te podemos localizar, hacer preguntas. Yo creo que que podríamos también compartir en el video el link a tu página. Cuéntanos cómo te contactamos.
Mira, mi página, que es Self Healing and Meditation Center, nace precisamente de cómo poder ayudar a las personas a que vayan descubriendo esa forma de autosanarse. Si bien yo utilizo diferentes terapias y hay gente que ha acudido a mí para diferentes formas, la situación es que las personas de alguna manera vayan redescubriéndose, concientizándose y utilizando la herramienta que más les funcione, ¿no? De ahí es de donde nace la página. Ahí es donde lo que publico básicamente son mensajes. Esos mensajes están a disposición de todos. Está para una forma de reforzar o de aprender y principalmente para contactarme si en algún momento requieren alguna ayuda específica, ya sea para alguna terapia a distancia, para alguna terapia a través de teléfono, Zoom, cualquier medio que pudiera ser necesario y que en algún momento también había o he publicado cursos, o tengo cursos subidos para que la gente vaya de alguna manera aprendiendo un poco más, ¿no? Esa es la razón de la página. A mí me gusta trabajar, en esta parte de la sanación conforme a la creencia de la gente. Si la creencia es a través de meditación, pues ayudar con este tema de meditación. Si es a través de una terapia de cristales o de masajes o de cuarzos o inclusive la parte de relajación o de Reiki, pues también, ¿no? Entonces, básicamente es ofrecer pues más allá que un servicio de sanación, un servicio de una terapia específica, es ofrecer la oportunidad de que la gente pueda aprender cómo sanarse, ¿no? Y que pueda de alguna manera ir tomando su propio camino. De ahí es de donde nace mi página. Así, así ya se Ahí se alcanza a alcanza a leer. ver, ¿no? Ahí ya se alcanza a ver, sí. Ese es el correo. Me pueden localizar como Self Healing and Meditation Center en Instagram y también en Facebook. Y ahí mismo, si gustan contactarme para alguna terapia o para algún proceso de sanación o inclusive para ayudarlos a ir descubriendo el camino que quisieran tomar para empezar esa autosanación, pues con mucho gusto estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Como ya sabíamos, es un tema súper extenso y bueno, aquí lo que buscamos es integrar tanto el conocimiento de otras personas como compartir lo que nosotros hemos estudiado, hemos aplicado y pues tú eras una parte muy importante que nos hacía falta, creo yo, aquí en esta página de equilibrio en la vida cotidiana. Eres, aunque no te guste la palabra, creo que eres una persona experta desde el momento en que te has podido adentrar en diferentes tipos de terapia, que has podido llegar hasta la raíz, entender desde una parte racional que todos tenemos por qué se dan las cosas y no dejarlo en este pensamiento mágico de alguna energía o alguna cosita va caminando desde mi cuerpo hasta el huevo con el que me están haciendo la limpia, ¿no? Entonces, yo sí, si alguna palabra pudiera utilizar para describir todo este conocimiento que tienes, es la experiencia, es ese expertise, es el ser experto. Y muchas gracias por aceptar la invitación, la doble invitación, porque la vez pasada nos quedamos con las ganas de hacer la plática. Qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Gracias por compartir todo esto. Y vamos a poner en los comentarios de este video, vamos a poner, bueno, en la sección de comentarios tu correo, el link a tu página y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por el tiempo, gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática. Y sí, básicamente es de alguna manera, pues esta charla, además de agradecerla, pues disfrutarla, porque en realidad esta oportunidad de tener esta plática, pues fue bastante nutriente para mí y te lo agradezco mucho.
segundo intento, ya lo hicimos. Si más Sí, adelante quieres que hablemos de alguna específica, también con mucho gusto estoy a tus órdenes. muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos para la próxima semana en el live de la semana aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Muy buenas noches. Bye. Bye.